Tenemos tiempo. Bien, entonces tenemos hoy uno de los temas en cierta medida más denso de todos los que vimos, porque todo el tema cultural es en sí mismo más difícil que los temas políticos y económicos que estábamos viendo antes. Entonces, el delicado problema que tenemos entre manos y que, como habrán visto, esto plantea desde el principio, es en qué medida la cultura cristiana puede ser marco u origen de instituciones jurídicas y políticas estables que favorezcan el desarrollo, ¿no? Algo de esto habíamos hablado la vez pasada, pero tenemos que aclarar algunas cosas porque ¿cuáles son los dos peligros conceptuales que tenemos acá? Un peligro conceptual sería creer que del cristianismo se deriva directamente de una política de desarrollo, lo cual sería una estructura clerical de pensar. O sea, la Biblia y ninguna de las denominaciones cristianas, ni protestantismo, ni anglicanismo, ni catolicismo, son programas de gobierno. Así que, por un lado, tenemos que hacer esa distinción. Y por el otro lado, tampoco deberíamos incurrir en una especie de etnocentrismo por el cual, fuera de los ambientes cristianos, el desarrollo sería imposible. O sea, esos serían los dos extremos que debemos evitar. ¿Cómo hacer para evitar eso? Bueno, me parece que con estas líneas conceptuales que voy a plantear. En primer lugar, aunque esto sea hoy políticamente incorrecto en algunos ambientes, hay que volver a plantear la relación entre Occidente, la cultura occidental y cristianismo. ¿Qué quiere decir? Que lo que llamamos Occidente como cultura, según autores como por ejemplo Julián Marías, ha sido el encuentro de tres perspectivas, de tres culturas. La romana por un lado, la griega por el otro, ¿no? Y el judeo-cristianismo, ¿no?, por el otro. Y de este enclave, de este encuentro entre lo romano, lo griego y lo judeocristiano, surge entonces eso que llamamos civilización occidental. Por lo tanto, esto que llamamos lo judeocristiano y luego las iglesias cristianas perspectivas fueron esenciales en la elaboración de esta civilización occidental, una civilización occidental que a su vez no es etnocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que no se cierra sobre sí misma, sino que tiene valores que se pueden expandir a todas las demás culturas. ¿Por qué? Porque hay un valor principal, que es el valor de la persona, ¿no?, y su dignidad, que es típico del mensaje judeocristiano y que luego se puede expandir a cualquier cultura, ¿no? O sea, cuando hoy, por ejemplo, decimos que en Japón, en India, en China, deberían respetarse los derechos de la persona, esta expresión, los derechos personales, es una expresión que no hubiera sido posible sin el judeocristianismo y la noción de persona. Entonces, en primer lugar, esa cuestión. En segundo lugar, si vamos a hilar un poquito más fino, hay tres perspectivas, novedades culturales que tiene lo judeo-cristiano en relación a las culturas anteriores. En primer lugar, la distinción entre lo religioso y lo civil, para utilizar términos amplios, Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta distinción entre lo religioso y lo civil, que era relativamente inconcebible en civilizaciones mitológicas anteriores y que ocasiona justamente el choque con el mandato principal del Imperio Romano, que era dar culto al emperador como si fuera Dios, ¿no? Esta distinción entre lo religioso y lo civil es una novedad importantísima de lo judeocristiano. En segundo lugar, como dije antes, unido al tema de la persona, surge la idea de una ley natural
que ningún ser humano está admitido a violar, ¿no? Como un límite a nuestras acciones, y este límite a nuestras acciones se aplica también a lo que llamamos lo civil. O sea, en principio ninguna autoridad, y menos por ser autoridad, tendría ningún derecho a violar la ley natural. Y en tercer lugar, un tema que ahora no vamos a tratar, pero que sin embargo está conectado, es la emergencia de la ciencia, como característica de la civilización occidental, que fue permitido también por el judeocristianismo al distinguir entre lo religioso por un lado y la investigación de la naturaleza por el otro. Bien. Estos tres aspectos, fíjense, yo los he manejado de manera intemporal. ¿Qué quiere decir? He dicho que el cristianismo genera estas tres novedades, ¿no? Pero hay momentos en la historia de Occidente donde esto surge con más énfasis. Yo diría que en el siglo XVI estas tres ideas toman una perspectiva adicional mayor, toman como una especie de evolución mucho mayor y se concretan en cosas más específicas. La distinción entre lo religioso y lo civil, fíjense, en el siglo XVI tiene que ver con lo que un autor local, el padre Mariano Facio, llama la desclericalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente que a pesar que desde el siglo IV hasta prácticamente el XVI-XVII la Iglesia y las autoridades civiles tienen una unión muy fuerte, ¿no? Recuerden un poquito por historia todo el tema del Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, en el siglo XIII. Sin embargo, a partir del siglo XVI se inicia conceptualmente desde ciertos autores cristianos, como por ejemplo Francisco de Vitoria, ¿sí?, y otros, la idea de la desclericalización, que quiere decir que las autoridades civiles son legítimas en sí mismas, independientemente que tienen una legítima autonomía del poder civil, del poder eclesial. O sea que la Iglesia no llega a la designación de la legitimidad de las autoridades civiles. ¿Está? O sea, esta desclericalización es de origen religioso, curiosamente. O sea, desde el punto de vista religioso, dado que estaba esta distinción con lo civil, evoluciona esta idea hasta el siglo XVI con este tema de la desclericalización. Otro tema importante es que, conforme al punto 2, surge el tema de los derechos de la persona frente al poder. En el siglo XVI esto es muy importante porque Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Luis de Molina, Bartolomé de las Casas, ante los problemas que se producen en la colonización española y los indígenas, la respuesta de estos autores es que los indígenas son personas que tienen derechos a la propiedad, al libre comercio, y uno de los derechos que estos autores destacan con respecto a los indígenas es su libertad religiosa, o sea que la fe no se les puede imponer por la fuerza. Por lo tanto, esta idea originaria de derechos personales frente al poder evoluciona de la ley natural y está afirmada en el siglo XVI por esta escuela de pensamiento cristiano-católico, ¿no? Bueno, y 3, de vuelta, un tema que no vamos a tocar, pero que tiene que ver con el tema de la ciencia, es el resurgimiento del pensamiento científico en el Renacimiento, ¿no? Bien, pero esto hoy no lo vamos a tratar. Ahora, fíjense que en un determinado momento, el video, o mejor dicho, el quinto video, el número 5, trata el problema de una supuesta oposición entre el mercado y lo que sería lo culturalmente cristiano, como que el mercado no basta porque a veces las culturas están como demasiado secularizadas, ¿no? Y tendrían como costumbres opuestas a las virtudes de confianza y en el otro, laboriosidad,
frugalidad, etcétera, que son necesarias para el desarrollo cultural del mercado. ¿Por qué se ha producido esto? Entonces, a esto también hacen referencia algunos de los autores. Esto se ha producido justamente, ¿por qué? Porque en el siglo XVIII surge un movimiento cultural que comprensiblemente estas ideas las toma, pero las opone fuertemente a todo lo religioso y a todo lo que sean las iglesias. Y en esa situación todavía estamos, o sea, esto que voy a decir ahora genera un debate que dura hasta la actualidad. El tema de la desclericalización se lo interpreta como secularización contraria a todo lo eclesial. ¿Está? Así surgen los problemas de hostilidad entre Iglesia y Estado, ¿no? Que se siguen manifestando hasta hoy. Fíjense los debates, por ejemplo, en Europa, que ya están llegando a estas latitudes, sobre si en los edificios públicos tiene que haber crucifijos, todo ese tipo de cosas, tienen que ver con este tema de la secularización. O sea, que la sociedad civil no es que tenga un legítimo lugar de autonomía frente a lo eclesial, sino que la sociedad civil debe oponerse a lo eclesial para ser verdaderamente civil. O sea, el iluminismo del siglo XVIII toma estas ideas y las contrapone a lo que podríamos llamar el paradigma judeocristiano. De vuelta, los derechos personales no son vistos como el resultado del deber de respetar la dignidad de la persona, sino que son vistas como una autonomía total frente a lo divino. O sea, yo tengo derechos porque hago lo que quiero y hago lo que quiero porque no tengo ninguna autoridad sobre mí y la primera autoridad que no tengo sobre mí es la de Dios, ¿no? Ese sería un poco el discurso. Y el tercer tema es el famoso tema de la oposición, ¿no? Entre ciencia y fe. Todo esto surge como una especie de ventarrón cultural durante el siglo XVIII, y en esta situación cultural de oposición entre lo religioso y lo civil todavía estamos. Entonces, esto genera, punto 4, el problema cultural. O sea, ¿en qué medida el mercado como institución de intercambios, como aquello que puede ser esencial para salir de la pobreza, es afectado por esta visión, ¿no? Es presentado como parte de este proceso de secularización absoluta, contrario a la visión religiosa, ¿no? Y entonces estos autores insisten en que, comillas, debería ser al revés, o sea, van al plano del deber ser. O sea, el mercado no tiene por qué concebirse como un proceso opuesto a lo religioso, sino que el mercado puede surgir armónicamente de esta visión, ¿no? de separación entre lo civil y lo religioso, donde hay una esfera civil autónoma, donde hay derechos de la persona frente al poder, entre esos derechos están la propiedad del libre comercio, y entonces el mercado surge como una especie de evolución progresiva de la idea de persona, porque son las personas las que comercian entre sí, ejerciendo derechos que deberían siempre reconocerse, ¿no? Entonces, de algún modo, ciertos valores culturales asociados al mercado, como por ejemplo, como veíamos la vez pasada, la empresarialidad como una imagen y semejanza de la creatividad que viene de la mente divina, o la propiedad entendida justamente como una capacidad netamente humana de su dignidad de poseer bienes propios e intercambiarlos, ¿no? Todos estos, y la laboriosidad como parte de la virtud cristiana, todo esto debería ser una cultura que esté unida, ¿no? Fíjense, dije, debería ser una cultura unida, mercado y estas cuestiones culturales. De hecho, está separada en la actualidad por este enfrentamiento entre este proceso así de secularización en el siglo XVIII y el paradigma judio-cristiano. Entonces, todo esto para concluir que este mensaje importante,
el mercado del cual hablan estos videos no es simplemente una cuestión de eficiencia económica. El mercado no es un programa de gobierno, no es una política económica. En estos videos se insiste en que el mercado es como si fuera un sedimento cuyo funcionamiento corresponde a los laicos estudiar. Esta proposición subordinada, como diría Patricia Nigro, es importante. Entonces, es un sedimento, paréntesis, cuyos aspectos técnicos corresponden a los laicos y no a la jerarquía de la Iglesia, estudiar, ¿no? Pero es un sedimento el mercado de este, si se quiere, de este enclave entre culturas que finalmente dio origen a una sola cosa que llamamos civilización occidental. Desde luego, hay que evitar los dos extremos. Todas las sociedades, incluso las no cristianas, pueden tener mercados, pueden tener derechos personales. ¿Por qué? Porque la idea de persona, si bien original en Occidente, es universal. ¿Ah? La idea de persona es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que la civilización occidental se cierre sobre sí misma en una idea que le pertenece, sino que la idea de persona es algo que se expande a cualquier lugar donde haya seres humanos, porque todos los seres humanos son personas. Esa es la razón paradójica por la cual una noción que surge en Occidente es expandible, digamos, se expande como el aire a cualquier lugar donde haya seres humanos, ¿no? Por lo tanto, esta visión no es etnocéntrica, no es culturalmente cerrada, ¿no? Y además, tampoco, como vemos, es una visión clerical, porque miren que algunos cristianos razonan así, dicen, bueno, está la Biblia y por lo tanto socialismo, o está la Biblia y por lo tanto mercado, ¿no? Y no hay nada en el medio. No, acuérdense de este punto, desclericalización, o sea, la sociedad civil se organiza con una legítima autonomía y dentro de esa organización civil, legítimamente autónoma de la Iglesia, se dan las pautas jurídicas de la estructura del mercado, ¿no? Bien, y por último, fíjense, punto 5, volvemos entonces al video quinto, donde está esta gran figura de Inmaculée, ¿no? Pero esto tiene buscar una solución y cerrar el programa. Sí, esto es interesante. Bien, vamos a ver qué solución encontramos. La solución que encuentro es correrme un poquito para acá. Esa es mi solución así técnica, digamos. El tema del video número quinto tiene que ver con algo que también es esencialmente judeocristiano y tiene un sedimento en las sociedades, que es el tema del perdón. O sea, muchas veces nos hemos olvidado de que el cristianismo es en sí misma la idea del perdón en la relación entre Dios y el hombre. El cristianismo significa no que Dios se quedó enojado con nosotros, juzgándonos y condenándonos y esperando que lleguemos a la hoguera. El cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo es la redención. El cristianismo es Dios diciendo, yo sin ninguna obligación te perdono, ¿no? Y eso significa el cristianismo como encarnación de Cristo, es el perdón. Por lo tanto, este perdón muchas veces en las civilizaciones humanas juega un papel importantísimo. ¿Qué quiere decir? Que frente a circunstancias absolutamente, desde el punto de vista literal, extraordinarias, como por ejemplo un genocidio, o las generaciones se siguen odiando las unas a las otras por los siglos de los siglos, o de alguna manera, y por lo tanto eso impide absolutamente no solamente su progreso, sino que eso va a seguir matando a esa misma civilización, la va a terminar destruyendo absolutamente en una guerra sin fin. El perdón ahí, fíjense, juega un papel civil. Cómo de alguna manera el cristianismo puede convencer a alguien de que el perdón no es algo simplemente privado de mi conciencia ante Dios, sino que tiene una consecuencia civil. La consecuencia civil es que los que participaron en guerras horribles pueden
perdonarse y comenzar de vuelta, con todas las implicaciones jurídicas que eso tenga, ¿no? Bueno, esto es importantísimo para la reconstrucción de una sociedad cuando ha pasado por lo más horrible de lo terrible. No sé qué imagen quieren hacer, ¿no? O sea, cuando las sociedades han pasado por guerras civiles y genocidios totales y completos, una especie de perdón civil es necesario para seguir adelante, pero este perdón civil sería inconcebible si el cristianismo no hubiera generado la idea de que el perdón no solamente es posible, sino necesario, ¿no?, para la relación con el otro. Así que yo creo que este testimonio de Immaculée es uno de los tantos testimonios resultados de esta idea judeocristiana, que de vuelta, fíjense, es universal. Es universal porque, por ejemplo, alguien que jugó con la misma idea no era, comillas, oficialmente cristiano. ¿Quién era? Mahatma Gandhi. Fue lo mismo. ¿Está? Hay otro que jugó con la misma idea, sin hacer necesariamente un curso de teología, fue Néstor Mandela. ¿Está? ¿Ok? Entonces, esta idea de la persona es universal y la idea del perdón es universal. O sea, son ideas que se introducen desde el judeocristianismo, pero luego se expanden, ¿no? Pueden tocar el corazón de todas las personas, ¿no? Bien, esto es lo que yo quería decir. Tenemos un buen rato como para conversar, ¿está? Pero esto era fundamentalmente lo que quería dejar, ¿no? Así que bueno, como no los conozco a todos, cualquier tecnicismo que yo haya dicho que no se haya entendido me preguntan, cualquier desacuerdo me dicen, ¿está? ¿Ok? Bien. Cecilia, ¿querés romper el hielo con algo más de Immaculée? Una pregunta. Sí. ¿Por qué no les explicás algo más? No sé si les quedó claro. ¿Qué es el clericalismo? ¿Entienden bien qué es el clericalismo? Les buscaría 2 palabras más. Bueno, lo vemos, sin ningún problema. Clericalismo, el clericalismo en la relación entre iglesia y poder civil significó en su momento la idea de que la iglesia, a pesar de que distinguía entre las autoridades de la iglesia y las autoridades civiles, a las cuales se las llamaba en el lenguaje medieval, se lo llamaba el príncipe temporal, ¿okay? Por eso los de comunicación que hayan estudiado política habrán visto la importancia del príncipe de Maquiavelo, etcétera, etcétera, aunque no era la idea, ¿no? Pero se lo llamaba el príncipe temporal, ¿no? Bien, a pesar de que esta distinción estaba, sin embargo, el príncipe temporal recibía su legitimidad de mando, su legitimidad de su autoridad civil, la recibía desde las autoridades eclesiales de manera directa, por un lado. O sea, aunque hoy todos nos hemos olvidado de esto, hasta entrado el siglo XVII y XVIII en determinadas monarquías absolutas europeas, el pontífice era el que legitimaba el trono. Si el pontífice sacaba su legitimación, el príncipe quedaba deslegitimado, o sea, perdía autoridad. A ver, ¿se acuerdan de un famoso cuadro, que ahora me olvidé el autor, donde Napoleón le está sacando el sombrero de emperador, el símbolo del emperador, se lo está sacando al Papa y se lo está poniendo él? ¿Se acuerdan de ese cuadro? Es algo muy significativo, eso, y fue verdad. Napoleón no dejó que el Papa le pusiera el símbolo del emperador en su cabeza, sino que lo frenó, le sacó de las manos al pontífice ese símbolo, ¿no?, parecido al episcopal, y se lo puso a él, como diciendo, usted ya no legitima, usted ya no es autoridad. Pero la figura de Napoleón didácticamente estuvo mal porque Napoleón correspondió a un momento de secularización donde Iglesia y Estado estaban peleados. Lo que propone justamente Francisco de Vitoria es que desde el punto de vista religioso no es necesario que la Iglesia legitime, sino que las autoridades civiles pueden tener sus propios recursos de legitimación.
Por ejemplo, ya Francisco de Vitoria y Francisco Suárez comenzaron a hablar de la elección popular como criterio de legitimación, ¿no? Pero vuelvo a decir, todo esto estuvo muy influenciado por el descubrimiento, o mejor dicho, por el encuentro con América, ¿no? Porque ahí estos autores del siglo XVI, de manera muy, muy avanzada para su época, de manera visionaria para su época, dijeron, los príncipes no cristianos son legítimos. Esto significó la desclericalización. Y un segundo punto del clericalismo era la no libertad religiosa, que no se concebía. O sea, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, si habías nacido en el Sacro Imperio Romano-Germánico cristiano, tenías que ser cristiano. Si habías nacido en un reino musulmán, tenías que ser musulmán. Y finalmente, en la evolución de las monarquías europeas del siglo XVI y XVII, te tocaba la religión del rey que tuvieras. Bueno, eso también es un clericalismo que también se intenta borrar a partir de estos autores, diciendo, no solamente el príncipe puede ser legítimo por sí mismo, sino que además los súbditos tienen derecho a que la fe no se le imponga por la fuerza, ¿no? Estas dos ideas, la autonomía de lo temporal y la libertad religiosa, es lo que hemos llamado desclericalización. Es un proceso esencial en la evolución de la sociedad occidental. Y luego el Vaticano II, retomando un lenguaje de Pío XII, lo llama sana laicidad. Laicidad. Para distinguirlo del laicismo, el laicismo sería estrictamente equivalente a esta secularización negativa, ¿no? No sé si me expliqué en esto, ¿no? Como que una evolución hacia la distinción entre Iglesia y Estado y una evolución hacia la libertad religiosa fueron procesos de desclericalización que estuvieron directamente afirmados por autores católicos del siglo XVI. No sé si fui claro en esto. O sea, como que la idea primigenia de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios evolucionó hacia este proceso de mayor claridad entre las relaciones entre Iglesia y Estado. ¿Ah? No sé si quedó un poquito más claro. ¿Cuál es la relación de esto con el mercado? Que no de casualidad en los siglos XV y XVI comienzan fenómenos de acumulación de capital, sobre todo en Italia, que no habían tenido lugar en el medioevo, que era una economía más estática, ¿no? Entonces, muchos de estos autores escolásticos no solamente se ocuparon de temas políticos, sino que también empezaron a ocuparse un poco de los temas económicos, ¿no? Tratando de ver cuál podía ser el fundamento de ciertas instituciones básicas del mercado, como por ejemplo la propiedad, los precios, el préstamo-interés, ¿no? Los que se llaman mercado de capitales, son todas cosas que comenzaron a surgir espontáneamente en los siglos XIV, XV y XVI, y los escolásticos en principio trataron de darle su sentido cristiano, ¿no? Así que esa fue la relación con el mercado. Yo te quería preguntar, porque acá hay un crisol de culturas, Sí. tenemos chicos de diferentes culturas, que por ahí un poco preguntarles qué impacto tuvo esto que vieron, qué piensan al respecto, si han entendido. Para muchos por ahí es algo novedoso, los que vivimos en Latinoamérica no es tan novedoso, porque bueno, es un poco parte del subdesarrollo en el cual estamos inmersos. Y bueno, ¿en qué les impactó y en qué piensan que ustedes podrían contribuir? Algunos de Francia, otros de Estados Unidos, en México, Bolivia, no sé qué otra nacionalidad. ¿En qué les podrían contribuir? ¿Ustedes en qué piensan que podrían contribuir o en qué piensan que podrían aportar en sus culturas, en su país, al haber conocido? Incluso si hay alguno que no sea religioso o que no sea creyente, ¿cómo recibe el mensaje de estos videos que tienen una espiritualidad cristiana muy fuerte? Si la acogen con naturalidad o si le genera alguna disensión, disentimiento, ¿no? ¿Se entiende? ¿Quisiera alguien hacer algún comentario o esto que pregunta Luz? No se preocupen, pueden hablar en inglés si tienen problemas. No, no todo.
Todos hablan en castellano. Todos hablan bien. A ver, ¿No se animan? ¿Fan? ¿Sos variante? Para mí como es un tema universal, es lo mismo en Francia, pero en Francia no es lo mismo, entonces... Y en Francia, ¿qué comunidad es la más desprotegida y con quiénes tienen problemas más sociales o de convivencia? Los que dicen con la religión. No, de pobreza, digamos. ¿Temas de marginalidad o pobreza? Sí, con los inmigrantes de Norte África, los rom, ¿Arpías? sí. Y... Y hay disturbios sociales que se puedan generar, que afectan a la paz, a la armonía urbana. Sí, porque son marginalizados, entonces es como acá un poquito favorecen la criminalidad y robos y no sé qué. Son un poquito excluidos de la sociedad. Hay organizaciones que conozcas, aparte de que el gobierno tome medidas, hay organizaciones privadas, iniciativas no gubernamentales que Sí, tratan sí. de armonizar eso.